Para avanzar un poquito más, teníamos este esquema, ¿no? El de la ruptura que les decía, ¿no? Como un esquema y una propuesta de pensamiento, ¿no? de que hay una ruptura. Podemos decir, bueno, ¿qué pasó entre esos dos momentos, ¿no? Para que nos transformemos, ¿no? En otra sociedad? O sea, las tecnologías cambiaron, evidentemente, pero no solamente las tecnologías. Entonces, y que da lugar a esto que llamé la vida digitalizada, ¿no? Que está en el segundo momento. Para eso voy a evocar rápidamente este otro libro mío, Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, que es el último libro que salió mío en castellano, y que pone el foco justamente en la escuela, ¿no? En la crisis de la escuela. O sea, otro fenómeno contemporáneo, ¿no? La crisis de la escuela es un fenómeno actual, contemporáneo, en el cual creo que hay un gran consenso, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que la escuela está en crisis. Lo que no se sabe es cómo solucionarlo. Ahí sí que no hay ningún consenso. Pero el diagnóstico, ¿no? De la crisis de la escuela, que es una institución moderna, ¿no? Por excelencia, ahora en la contemporaneidad está en crisis, ¿no? La escuela, institución clave de la modernidad. Entonces, si volvemos a las imágenes de la premisa, la escuela aparece de este lado, ¿no? Tecnología moderna. Las imágenes de la escuela aparecen de este lado. Lo mismo en esta otra, ¿no? La escuela aparece junto con la planta torcida, ¿no? No en la otra, en el otro bloque de imágenes. ¿Eso por qué? Bueno, porque la escuela, si pensamos en esta lógica de la tecnología, la escuela como una tecnología, podemos decir que la escuela es una tecnología de época, así como todas las tecnologías, ¿no? Todas las tecnologías son de época, no son naturales, ¿no? Y no son universales, son inventos. Entonces es una tecnología de época, en el sentido de que es una máquina, ¿no? Una herramienta que se usa para producir algo, ¿no? Para producir un tipo de subjetividad, por ejemplo, un tipo de cuerpos. Y en ese sentido, la escuela es una tecnología compatible con ciertos cuerpos y cierta subjetividad, ¿no? Con los cuerpos modernos de la sociedad industrial. Y tal vez, ahí va el signo de pregunta, ¿no? Como hipótesis, tal vez se está volviendo incompatible, ¿no? Con los cuerpos y las subjetividades actuales, ¿no? No solo de los niños, en ese caso queda más claro, ¿no? Los chicos contemporáneos que son tan compatibles con las tecnologías digitales, pero también cada vez es más incompatible con los adultos, con los profesores, con los padres, con la sociedad en general, que a su vez se hacen cada vez más compatibles con este tipo de dispositivos, ¿no? Con los digitales. Y bueno, como veníamos diciendo antes, la escuela es una institución que se encuadra en esta lógica, ¿no? Por lo menos como fue pensada, porque es una institución bastante reciente, ¿no? Es una institución moderna, como la conocemos, por lo menos no tiene un par de siglos nada más, ¿no? Y su auge fue a fines del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? Una institución bastante reciente entonces. Ahora, esta premisa de corregir buscando normalizar, yo antes cuando les hablé de la planta dije que era cruel de alguna manera, tecnología cruel o un poco obsoleta, ¿no? Porque está en discusión justamente la base de esa propuesta de normalizar, ¿no? Y no solamente por eso, también hay una serie de luchas, ¿no? En la misma película de Chaplin es un ejemplo de la lucha contra la sociedad industrial y contra lo que eso implica, el modo de vida de la sociedad industrial. Podríamos pensar en The Wall, con respecto a la escuela, también mucho más reciente, la de Chaplin en los años 30, The Wall en los años 80, pero bueno, además de eso, la filosofía, las artes en general, bueno, o sea, hay toda y la misma pedagogía, en fin. Pero, entre otras cosas, esta crisis de esta propuesta de mundo, esa transformación, tiene que ver con que estos cuerpos que eran compatibles con la escuela, los cuerpos de la sociedad industrial, también eran compatibles con toda otra serie de tecnologías, ¿no? Dispositivos analógicos, como por ejemplo esta lapicera, ¿no? Más que esas otras que tenían cartucho, Parker y, puedo decir marcas, ¿no? Secantes con cinta bebé, cuaderno Rivadavia, ¿no? Esas tecnologías analógicas, ¿no? Tecnologías analógicas, o el tintero, la pluma, pasando un poquito más lejos, el cuaderno, el pizarrón, ¿no? Todas tecnologías analógicas con las cuales los cuerpos modernos tuvieron que compatibilizarse, ¿no? También es difícil esa compatibilización, así como fue todo un trabajo para nosotros compatibilizarnos con las tecnologías digitales. Entonces los cuerpos modernos eran compatibles con este arsenal, con este otro, lápices, ¿no? Sobres, cartas, papeles, libros, bibliotecas,
Y esos cuerpos que eran compatibles con estas tecnologías con las cuales nosotros nos estamos descompatibilizando, ¿no? No sé si ustedes tienen esa experiencia, incluso en el plano más literal, es difícil ahora escribir a mano, ¿no? Nos cuesta la caligrafía y demás. Y también es difícil sostener el tiempo y el espacio para la lectura de un libro impreso, por ejemplo, ¿no? En las bibliotecas, ese ritmo que proponían estas tecnologías, ¿no? Esas formas de vida. ¿Cómo vemos, lo evocan estos cuerpos que vemos acá, ¿no? Estos cuerpos modernos del siglo XIX y buena parte del XX, compatibles con las tecnologías de la escritura y la lectura, el libro impreso, las cartas, etc. Esos cuerpos tenían ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertas potencias y también ciertas impotencias, ciertas incapacidades, ¿no? Porque hay un proyecto de mundo que está ahí junto con esas tecnologías intentando, ¿no? Que esos cuerpos tengan ciertas características, ciertas habilidades, ciertas capacidades. Así como nosotros, ¿no? Estas imágenes nos evocan más fácilmente, ¿no? Esas imágenes de compatibilidad con los celulares, internet, las computadoras. Y nosotros, nuestros cuerpos, por ser compatibles con esas tecnologías y con la propuesta de mundo que viene embutida en ellos, también tenemos ciertas capacidades, ciertas habilidades que no tenían estos otros, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos ciertas incapacidades, como lo que decían de escribir a mano, ¿no? Así como eso en muchos otros planos, la capacidad de también concentración, por ejemplo, ¿no? Introspección, ese tipo de atributos, ¿no? Entre otros motivos, ¿por qué eso? Porque somos compatibles con estos aparatos, ¿no? Pero eso no significa que sea por eso, ¿no? Que sean su causa, ¿no? Sino que las tecnologías están ahí como parte de todo un abanico, ¿no? de ingredientes que hacen a la contemporaneidad. En buena medida las tecnologías son consecuencia de estos cambios, porque también son muy recientes, ¿no? Y nos ofrecen posibilidades de canalizar esto que ha cambiado, ¿no? Y que nuestros cuerpos puedan relacionarse con los otros, consigo mismo y con el mundo, con el tiempo y el espacio de otras formas, ¿no? Muy distintas a cómo ocurría en la modernidad, ¿no? Porque justamente las tecnologías no son neutras, ¿no? Y eso es bastante importante, me parece, ¿no? Como suele decirse, ¿no? que depende para qué se las use, ¿no? Claro que las tecnologías permiten hacer muchas cosas, pero no se puede hacer cualquier cosa con ellas, ¿no? Y sobre todo traen una propuesta, ¿no? Para hacer un ejemplo bastante claro, creo, comparar las cartas, ¿no? Los intercambios epistolares, las cartas escritas con tintero o con lapicera y mandadas en sobres por correo que tardaban y que podían llegar o no, inciertos, ¿no? Demoraban, etc. Comparar eso con el WhatsApp, ¿no? Podríamos decir que es más o menos lo mismo, ¿no? De nuevo con las rupturas o continuidades. De alguna manera lo son, ¿no? Son tecnologías que nos permiten comunicarnos con los demás usando palabra escrita o, bueno, también imágenes, etc. En la carta también se podían mandar fotos, perfumes. Con WhatsApp perfume no permite por ahora. Pero bueno, cada uno con sus características. Pero, sin embargo, el tipo de relación que propone la carta es bastante distinto al tipo de relación que propone el WhatsApp, en varios sentidos, ¿no? Lo más obvio es los mensajes breves, ¿no? La riqueza ortográfica, digamos así, gramatical, etc. Y también la posibilidad porque es inmediato, la posibilidad de relacionarse con mucha gente al mismo tiempo, que no haya fin de semana, noche y día, diferencia entre noche y día, etc. Detalles más sutiles como la posibilidad de controlar si el otro leyó o no leyó, ¿no? Todo eso está en el WhatsApp, ¿no? Y nosotros aprendimos, algunos más, otros menos, a relacionarnos de la forma que WhatsApp nos propone, ¿no? Entonces no son inocentes las tecnologías y traen una propuesta de mundo, ¿no? De modo de vida. Eso para comparar las cartas del WhatsApp, pero podríamos comparar varios otros pares de tecnologías moderno y contemporáneo, como por ejemplo el diario íntimo, aquel que tenía llavecita o se escondía en el cajón, en fin, y que nadie podía tener acceso, él no debía tener acceso. Y las redes sociales, por ejemplo. En muchos sentidos son parecidos, son comparables, pero en algunos son muy distintos, ¿no? Como por ejemplo que sea público y el otro extremadamente privado. Y que necesitemos, en el caso de las redes sociales, el feedback de los demás y que prácticamente sea lo fundamental, el me gusta, ¿no? Y los comentarios, cuando en el diario íntimo era cerrado. Y lo mismo con leer un libro impreso y leer un libro en la pantalla, ¿no?
pues son parecidos, se puede decir en cierta medida que es lo mismo, solo actualizado, pero también es muy distinto un tipo de lectura y a otra. Entonces, las tecnologías traen, por eso lo de modos de vida históricos, ¿no? Traen propuestas de forma de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. Y en este caso de tecnologías modernas y contemporáneas, una relación muy diferente con el tiempo y con el espacio.